Acuérdate, Julián, que te presento. Ok, Después de que tú presentes. ok. Buenas, buenas tardes a todas las personas que están viendo o escuchando la conferencia virtual por Facebook Live. Es para nosotros muy grato conversar con Patricia Lombard, embajadora de la Unión Europea, y la profesora Clara Inés Chávez Romero, en desarrollo del ciclo de 4 conferencias que estamos desarrollando por este medio. En esta temática vamos a conocer un poco sobre las dinámicas de cooperación bilateral entre Colombia y los países europeos pertenecientes a la Unión Europea, al igual que seguiremos explorando todos aquellos procesos que subyacen alrededor de la aplicabilidad de la justicia transicional, la construcción de paz y las lecciones aprendidas en torno a los desafíos que nos está dejando la pandemia. Nuevamente les recuerdo que debido a las circunstancias de la emergencia sanitaria que se presenta en este momento, el ciclo de conferencias por medio virtual y que el libro de Justicia Transicional del Laberinto de la Esperanza se encuentran en la librería de la U. El link es www.libreriadelau.com. Ya saben que una parte del dinero de la compra va a ser destinado a la Cruz Roja Colombiana para mitigar la crisis humanitaria y pues espera que cada vez más lectores ayuden a las librerías, a los escritores y a las editoriales en este momento coyuntural. Igualmente, al comprar el libro, se puede adoptar una librería. Con el numeral adopta una librería, solamente es darlo a conocer en cualquiera de las redes. Y recordándoles que esta es la segunda de la conferencia, la segunda parte de la conferencia que hace parte del ciclo que comprende 4 sesiones, en la que están invitadas Patricia Lombard, embajadora de la Unión Europea, Rafael Paredes, embajador del Ecuador en Colombia, y Julia Salvi, gestora cultural. Como les indicaba, para esta segunda temática, que ya habíamos hecho una el anterior martes, tenemos como invitados unos invitados de lujo. Por un lado, Patricia Lombard Cusack, nacida en Valencia, es jurista de formación y cuenta además con maestrías en comercio internacional y estudios europeos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las instituciones de la Unión Europea. Ella siempre ha estado comprometida en las áreas de relaciones internacionales y la política exterior. Entre su currículum se encuentra que ha sido parte de la Dirección para América Latina y del Medio Oriente, ocupando esos cargos en la Mercosur, en Irán, Irak y en la parte de la cooperación del Golfo y Yemen. También ha hecho parte del gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea y del comisario europeo encargado de relaciones exteriores. Recientemente inició su cargo en el 2018 como embajadora de la Unión Europea. Bienvenida, embajadora. Muchísimas gracias, Julián. Es un gusto estar aquí esta tarde. Y por otra parte, nos acompaña la profesora Clara Inés Chávez Romero, autora del libro Justicia Transicional del Laberinto de la Esperanza. Esta abogada y líder bogotana cuenta a su haber con una amplia experiencia profesional, desempeñándose en cargos del sector público y privado, destacándose entre ellos en cargos políticos y diplomáticos, en temas culturales en Chile, en funciones consulares en Belice y que ha sido cónsul de República Dominicana y Haití. Entre sus labores también se destaca haber trabajado por cambiarle la imagen al país en los lugares donde estuvo trabajando como diplomática. De allí crea el programa de radio Esta es Colombia, a fin de generar una mejor comprensión de las problemáticas. Y a través de ello se hace un reconocimiento del valor humano colombiano, luego que ella se desempeña como directora de Relaciones Internacionales y Públicas de Marketing de la Asociación de Hoteles y Condominios
de Playa Dorada en República Dominicana. En esa posición crea distintas plataformas internacionales como Expomundo Cultural, Puerta Plata, 2005 y Mares Unidos. Igualmente, ha participado como columnista en varios medios de comunicación nacional e internacional, entre ellos El Nuevo Liberal y Hola Política. Ha sido consultora internacional en el PNUD de las Naciones Unidas, al igual que ha sido docente universitaria y conferencista internacional en las universidades como la Santo Tomás, Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de Yaoundé en Camerún y la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. Últimamente se ha dedicado a escribir libros con el que se viene a presentar, como el que se ha presentado en estas conferencias, y también próximamente va a lanzarse Crónicas de Juegos Políticos, donde, bueno, les hacemos de una vez la invitación para que estén atentos y lo compren. Buenas tardes. Gracias, Julián. Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias, querida señora embajadora, por haber aceptado esta invitación a este ciclo de conferencias, y muy buenas tardes a todas aquellas personas que se han conectado y que nos están escuchando. Quisiera aprovechar este ciclo de presentaciones para presentar también a Julián Rodríguez, quien es nuestro moderador en este momento. Es politólogo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en gestión pública de la SAP. Desde su conocimiento en política pública y desarrollo, ha trabajado como consultor en distintas organizaciones del orden nacional e internacional, enfocándose en las áreas de construcción de paz, gobernabilidad y derechos humanos. Actualmente trabaja en el proyecto de fortalecimiento institucional para la implementación de las políticas públicas de víctimas del Ministerio del Interior y de la Organización Internacional de Migraciones. Muchas gracias. Bueno, para iniciar la conferencia del día de hoy, pues vamos a empezar un poco hablando sobre la pandemia, la emergencia sanitaria. Y eso, pues viendo que desde que se empezó la crisis mundial por la pandemia, el gobierno colombiano ha venido tomando algunas medidas para mitigar el impacto social y económico en todo el territorio nacional. Se ha visto que el COVID ha planteado muchos retos en el mundo, y uno de ellos ha sido el utilizar, pues aquí en Colombia, los fondos de proceso de paz para la lucha del coronavirus. Este fondo, para todas las personas que nos ven en Facebook Live, fue creado a través del decreto Ley 691 del 2017 y busca financiar los programas de la paz y encaminar con ello el fomento de la reincorporación de las personas alzadas en armas, pero también apoyar la construcción de paz. Y ahí es a donde viene una primera pregunta que me surge de estos fondos, y es: ¿usted como embajadora de la Unión Europea considera que es positivo el hecho de que se cambie de destinación los dineros de la paz para ser dados a la pandemia a fin de enfrentar la emergencia sanitaria? A ver, Julián, primero, de nuevo, agradecer esta oportunidad de estar aquí compartiendo esta tarde. Para mí, la verdad es que es un gusto particular, porque además estamos en estos días que estamos celebrando el Día de Europa. El sábado es el 9 de mayo, es el día que celebramos este año los 70 años de la Declaración Schuman, que fue la declaración que en cierta manera empezó a marcar el inicio de lo que ha sido una construcción europea, con todos sus altos y con todos sus bajos, pero 70 años que han traído, la verdad es que frutos realmente impresionantes. Yo creo que es el periodo, sé que es el periodo más largo de paz que hemos vivido en Europa. Y efectivamente, ahora pues nos encontramos haciendo frentes todos a lo largo y ancho del planeta a esta pandemia que está trayendo una crisis sin precedentes, una crisis sanitaria, pero también la crisis económica y social que estamos empezando a ver, pero que desafortunadamente va a tener un gran impacto tanto en nuestros países, en Europa, en algunos más que otros, y eso genera una serie de tensiones, como también en América Latina. Y es una crisis que va a exigir más de los estados. Va a exigir una mayor presencia del Estado en la economía, una mayor presencia del Estado en lo social. Y esto en un momento en que los recursos del Estado van a estar
más mermados, en un momento en el que, por ejemplo, si miramos a países en América Latina, estamos hablando de una reducción de las remesas, de una reducción de los precios en el precio y, por tanto, en los ingresos de las materias primas, el petróleo para Colombia, en unos precios del petróleo jamás visto antes, y todo ello va a tener un impacto enorme en los presupuestos del Estado. Entonces, por un lado, el Estado va a tener que intervenir mucho más en la economía y en lo social. Hoy hemos visto las decisiones del gobierno de apoyar, de subsidiar salarios para aquellas empresas que estén en unas circunstancias particularmente difíciles. Estamos viendo este tipo de decisiones también en Europa, y esto va a llevar a un mayor endeudamiento de los estados, y esto tanto en América Latina como en Europa. Es decir, que la situación desde el punto de vista de los recursos que va a tener que invertir el gobierno va a ser muy compleja, y va a ser muy compleja tanto en Europa como en Colombia. Yo creo que aquí Colombia tiene una gran oportunidad y una gran ventaja, que son estos PDETs, estos programas de desarrollo con enfoque territorial. Colombia llega a esta pandemia con unos programas muy desarrollados, con unos programas de desarrollo rural de las zonas donde más ha sufrido el conflicto, que ya están muy trabajados con las comunidades, con una gran participación de la sociedad, que han estado definiéndolas con los nuevos alcaldes, con las antiguas autoridades, con las nuevas autoridades, y yo creo que esto constituye una gran oportunidad para focalizar estos esfuerzos gubernamentales en hacer frente a estas brechas que desafortunadamente caracterizan al país como alguno de los elementos entre la brecha entre la ciudad y lo rural, la brecha ahora en los temas de salud, las brechas también económicas y de desarrollo. Y creo, como decía, que es una gran oportunidad para aprovechar este gran instrumento que son los PDETs, que están ya definidos, para focalizar una gran parte de la inversión del Estado en estos territorios rurales, en estos territorios donde el conflicto ha tenido tanto impacto, donde es tan necesaria la generación de las inversiones para la generación de empleo. Y la verdad es que en nuestras conversaciones con el doctor Archila, que está encargado de toda la paz con legalidad, de todos estos procesos, esta es la visión. La visión es: mantenemos los recursos que se han dedicado para los programas de desarrollo con enfoque territorial, y desde luego desde la comunidad internacional el compromiso también se mantiene, acompañando los esfuerzos del gobierno, siempre es acompañando los esfuerzos del gobierno, y nuestro objetivo realmente es ir avanzando en estas inversiones, en los programas, en los PDETs. Yo, por el momento, desde luego, todo nuestro diálogo con la oficina del doctor Archila es el mantenimiento del compromiso. Así lo vemos nosotros también. Y, de hecho, desde la Unión Europea estaremos en las próximas semanas lanzando uno de los grandes programas de apoyo. Estamos hablando de 12 millones de euros. No me atrevo a hacer los cálculos en pesos, pero 12 millones de euros, donde estaremos trabajando en estos PDETs. Estaremos en el Putumayo, en Caquetá, en Tumaco, y vamos a estar trabajando en estas cadenas de valor, en concreto en el queso y el cacao, cadenas de valor agrícolas que van a estar beneficiando directamente a más de 2.500 agricultores, y con ellos a todas las familias que están detrás. Esta es una visión, como les decía, de oportunidad. Tenemos los PDETs, existen, y en estas circunstancias donde la economía va a estar todavía bajo muchísima más presión, donde además en las zonas más vulnerables los efectos pueden ser más grandes, es más importante que nunca mantener las inversiones y también mantener nuestro compromiso internacional. Y también añadir aquí que hay iniciativas muy interesantes también que se están generando desde el Congreso para la salud en estos territorios, para mejorar la salud. Y aquí no estamos hablando de
de desviar fondos de la paz para la salud, sino de añadir recursos. Entonces, yo creo que esta es la línea, es aprovechar la oportunidad de los PDECs, es aprovechar el trabajo que ya está hecho, es aprovechar este empoderamiento de las poblaciones que estuvieron presentes en la definición de los PDECs y acelerar ahí las inversiones para la generación de empleo y generación de empleo a la vez en la ruralidad, donde más hace falta desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la paz. Y ahí yo retomo un tema en este momento que estaba hablando la embajadora, y es el fondo, el compromiso que en este momento está adquiriendo el gobierno nacional por medio de el comisionado de paz y consejero Emilio Achila. Y es ahí donde yo le también, viendo todo ese tema, pregunto a la profesora Clara, y viendo que el tema ya está pasando a una polémica que se desató en los últimos días en torno a la posible desviación de los fondos del Programa Especial para la Paz para enfocarlo a una estrategia de comunicaciones. Sin embargo, hoy Hassan Nazar nos dice que el Fondo de Paz es un fondo adscrito a la presidencia y que a través de él se han ejecutado desde entonces muchos de los gastos del presidente que tienen que ver con la paz. El eje transversal de este gobierno desde que inició ha sido la equidad. Y eso tiene que, pues obviamente él ha dicho que ese tema tiene que ver con la paz, con la legalidad, con el emprendimiento, y que está a través del comisionado de paz. A la profesora Clara, ¿usted considera que es positivo el hecho de que se cambie la destinación de los fondos de la paz para ser dados a la pandemia? Bueno, no sé si eso ya es un hecho realmente, pero o es simplemente una noticia de prensa como las que se han venido dando. En ese orden de ideas, pues fue una solicitud que hizo un político, el partido de gobierno, para que se considerara eso cambio de destinación. Eh, Pienso que sería un error garrafal porque en es decir, yo considero como algunos académicos que el coronavirus trajo un reacomodamiento internacional y unos nuevos derroteros. Y dentro de los nuevos derroteros, como bien lo mencionaba la señora embajadora, a quien tengo que, como colombiana, agradecer todo el esfuerzo y la camiseta que se ha puesto por la paz del país y el esfuerzo como en representación de la Unión Europea con todos esa cooperación internacional que nos ha venido dando en diferentes sentidos. Entonces, el clima, la ecología, lo que es apostarle al campo, son parte de esos nuevos derroteros junto con la salud y la educación. Nosotros hemos venido dándonos cuenta dentro de esta pandemia que nuestro sistema de salud no está a la altura del que nosotros necesitamos para poder combatir no solamente esta pandemia, sino para que llegue a todos los rincones de la geografía colombiana y municipios y regiones, sobre todo algunos de ellos que han dejado la FARC, que realmente no cuenta con los sistemas de salud, ni de educación, ni ofertas de trabajo, y no le estamos apostando al campo. Si bien es cierto que han habido adelantos y obviamente dentro de los acuerdos hay unos términos que no podemos pretender que de la noche a la mañana pues todo esté hecho. De todas maneras, hay un abandono total en el campo por parte del Estado y es una cuestión histórica. Y estaríamos, como decimos los colombianos en un idioma muy popular, haciéndole conejo otra vez a las víctimas y al campo cuando necesitamos es fortalecerlo. Eh, para la FAO, Colombia podría ser un banco alimentario y nosotros no estamos cumpliendo con esas peticiones, porque vemos recientemente el departamento del Cauca está siendo abatido, que es uno de los departamentos más ricos en recursos naturales, con un campo y unas tierras fértiles, y estamos en conflicto armado. Entonces yo pienso que nuestra institucionalidad es débil
que se necesita fortalecer y que el camino para fortalecer la institucionalidad y para cumplir los 17 objetivos del desarrollo sostenible es precisamente apostarle a la paz, porque la paz es una manera de generar confianza en las instituciones, es una manera de fortalecer la democracia y es una manera de conseguir el desarrollo sostenible y sobre todo de hacer equidad social. Sería muy lamentable que retrocediéramos y perdiéramos esos maravillosos avances que hemos obtenido a través de los acuerdos de paz. Y además sería un mal mensaje y una mala visión de Colombia frente a la comunidad internacional, pues la comunidad internacional se la ha jugado y cree en nosotros y en el proceso de paz, como para que nosotros estuviéramos olímpicamente cambiando esos destinos. Y sobre todo que hay una cosa muy importante dentro de los acuerdos de paz que están en cada uno de los puntos y es que responden a los nuevos desafíos que el nuevo orden internacional se está reacomodando, como es la ruralidad, la lucha contra el flagelo de la corrupción y las drogas ilícitas. Entonces, yo pienso que dentro de este mismo concepto, lo que nosotros necesitamos es luchar contra la corrupción y es a través de la legalidad y es a través de la paz y es a través de la justicia transicional y de todos estos órganos que nosotros podemos recuperar la confianza en el Estado y combatir la corrupción, porque el erario público se lo está llevando la corrupción y algunos políticos. Entonces, eso es mi visión como colombiana y creo que sería un error garrafal en donde eso se llegara a implementar. Perfecto. Y ahorita, bueno, vemos que en el mundo se ve la importancia de la aplicabilidad de la justicia transicional como respuesta a la violación de sistemática o generalizada de derechos humanos en el marco de los conflictos armados o de gobiernos represivos. Y es ahí ya donde ya empieza a tener en debate la centralidad de las víctimas. Desde este plano se vuelve una prioridad para así poder atenderlas de manera correcta. Igualmente, la justicia transicional se debe encaminar a resolver problemas de forma permanente o temporal de los hechos que se cometen o que se cometieron durante los mismos hechos de los conflictos. En esa orden de ideas, vemos cómo los acuerdos de paz con las FARC en el componente 6 regula la creación del sistema integral de justicia, de verdad, justicia, reparación y no repetición, con el fin de incorporarlo a la institucionalidad y buscar a partir de ello poner en marcha los mecanismos e implementar medidas restaurativas. Eso pues hay desde esa óptica. Usted como diplomática ha apoyado la Justicia Especial para la Paz y los acuerdos de paz y piensa que si es posible en Colombia que exista finalmente la paz, como el hecho de que el presidente Iván Duque haya firmado un decreto por el cual da luz verde al proceso con grupos guerrilleros como el ELN o miembros de otros grupos armados como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC. Y desde esa óptica, ¿qué posibilidad hay para que se dé esa nueva vía de paz y más en esta época de pandemia? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Julián. La verdad, muy amplia. Permítanme un momentito volver a la pregunta, al tema anterior, pero simplemente para destacar que los momentos que vivimos yo creo que nos exigen realmente mucha transparencia y mucha precisión en la información que manejamos. Y traigo este tema porque realmente es uno de los grandes desafíos que estamos encontrando en Europa. Y que estamos siguiendo de una manera muy particular desde las instituciones de la Unión Europea, que es todo el tema de asegurarnos que vamos contra estas informaciones que circulan tan rápido en las redes, que crean mucha confusión, que muchas veces tienen como objetivos desestabilizar. Entonces, realmente yo creo que uno de los grandes
temas que estamos aprendiendo o de los grandes temas que se ponen con más fuerza sobre la agenda en estos momentos es la responsabilidad que tenemos de una información veraz, precisa, transparente, que no añada ya a la gran cantidad de incertidumbre que estamos consumiendo todos, que están consumiendo los ciudadanos y que genera todavía mayor desazón y mayor miedo. Entonces, esto es uno de los temas en los que estamos trabajando muchísimo desde la Unión Europea en estos momentos. Entonces, regresando a la paz en Colombia, yo diría que no soy yo, la verdad, como Patricia Llombart o simplemente como individuo que está con un firme respaldo a la justicia transicional y al proceso de paz de Colombia, es realmente una apuesta que ha hecho la Unión Europea. Es una apuesta que ha hecho la Unión Europea desde sus instituciones y una apuesta que ha hecho la Unión Europea desde los 27 países que la forman. Es una apuesta que ha hecho la Unión Europea desde su Parlamento Europeo, que aprobó una resolución unánime de respaldo al proceso de paz, y es una apuesta que la Unión Europea ha trasladado con un compromiso político y con un compromiso financiero. Tenemos un enviado especial para la paz, más allá de todo el trabajo que hacemos aquí los embajadores de la Unión Europea y de los países de la Unión Europea que están aquí representados en favor de la paz, que forma parte probablemente para todos nosotros prácticamente de nuestra prioridad número uno. También tenemos la Unión Europea nombró a un enviado especial para la paz, el doctor Eamon Gilmore, que además es irlandés, una persona que tuvo un gran papel en las conversaciones de paz de Irlanda y que entonces ha contribuido mucho y sigue contribuyendo a todos estos esfuerzos, a acompañar los esfuerzos de la paz en Colombia. Y nuestro compromiso financiero, nuestro compromiso político, bien respaldado por un compromiso financiero, por un fondo especial para la paz que creamos, un fondo fiduciario, y aquí hay muchas confusiones con los nombres de los fondos. Este es el Fondo Europeo para la Paz, un fondo fiduciario en el que participan con contribuciones los Estados miembros y las instituciones, y con el que estamos contribuyendo fundamentalmente a los esfuerzos de reincorporación y, como les decía anteriormente, al tema de los PEDETs, a los programas de desarrollo rural con enfoque territorial. Otro de nuestros grandes ejes de apoyo es la justicia transicional. Nosotros hemos visto que esta justicia realmente en la que ha traído el acuerdo es muy innovadora, y yo creo que el libro de la doctora Inés lo explica muy bien. Es una justicia muy innovadora. Ahí Colombia ha ido más allá de lo que había ido ningún proceso de paz, y por eso también desde la Unión Europea lo venimos apoyando. Yo creo que en las próximas semanas estaremos firmando con la presidente de la Justicia Especial para la Paz un programa de apoyo muy específico de la Unión Europea, programas que ya tenemos con la Comisión de la Verdad y con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Todo ello porque pensamos que realmente lo que Colombia está haciendo en este esfuerzo de paz, verdad, justicia y no repetición es realmente esencial para el proceso de paz de Colombia, pero también un modelo para otros procesos de paz en el mundo. Y me preguntaba también por todo el tema del ELN. Bueno, esta apuesta nuestra que hemos hecho, esta apuesta desde la Unión Europea tan firme por la paz, es una apuesta también porque este país se merece una paz total, una paz que deje, que silencie todas las armas, y una paz que permita encontrar ya soluciones y también atacar todas estas economías ilegales que alimentan tanto conflicto. Entonces, desde la Unión Europea, sin lugar a dudas, apoyamos, dimos la bienvenida al anuncio del ELN del cese al fuego. Lamentamos profundamente, también a través del enviado especial para la paz y también a través de las embajadas aquí, lamentamos profundamente que no se extendiera este cese al fuego por parte del ELN. Creemos que el llamado que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas para un
cese de la violencia, para un cese de las hostilidades, cuando estamos hablando de una pandemia que está atravesando nuestros países, dejando mucho dolor, dejando muchas víctimas y dejando mucha inseguridad económica. Es un momento en el que hay que reflexionar, hay que dejar paso a la vida, hay que dejar paso al actuar de los agentes humanitarios. Se tiene que poder llegar a los territorios y es por ello que es más importante que nunca. Por eso, desde luego, desde la Unión Europea daremos la bienvenida a todas las medidas que tiendan a generar confianza y a generar puentes que puedan avanzar hacia la paz. Y que yo diría que en ese contexto, pues esta es una muy buena ocasión para mí para reiterar ese llamado al ELN y reiterar ese llamado a todos los grupos armados a aprovechar de estas circunstancias para construir paz, aprovechar de estas circunstancias no para generar más violencia, sino al contrario, aprovechar estas circunstancias para dejar el acceso humanitario. Creo que también me sumo al actuar de la Iglesia, que los obispos hicieron un llamado muy potente, muy fuerte y yo diría muy real y muy emotivo al cese de las armas y a dejar paso a la vida. Entonces, desde la Unión Europea, las propuestas que avancen en la generación de paz, en la construcción de paz, serán siempre muy bienvenidas. Así va a ser. Profesora Clara, ha existido un debate frente al revisionismo histórico. Ya varias personas están coincidiendo, varios especialistas, que este fenómeno cultural, político y jurídico está produciendo negacionismo de cada uno de los hechos que se presentaron en el conflicto. Esta tesis no ha sido nueva, está venido pasando por tiempos y ha hecho que se nieguen hechos criminales y que de ello se obtenga una reescritura de la misma historia y que se genere una reinterpretación de forma parcial. ¿Usted considera que el negacionismo y la polarización puede acabar con la implementación de los acuerdos de paz? Pues mire, yo creo que desafortunadamente el negacionismo y la polarización permean la democracia, porque no se puede desconocer que en Colombia ha existido un conflicto armado y sigue existiendo. En la medida en que nosotros desconozcamos nuestras causas y desconozcamos los hechos que suceden en el país, pues no vamos a poder avanzar. Por fortuna, el proceso de paz, pues a pesar de todos los bemoles y los tropiezos que ha venido teniendo, pues avanza. Lo importante acá es que tengamos como sociedad colombiana la conciencia y tomemos el compromiso de que debemos apostarle a la paz. La paz, indudablemente, que es un compromiso del Estado colombiano, pues es el garante y el facilitador para que cada uno de los puntos que se acordaron dentro del proceso de negociación se lleven a buen efecto, se cumplan. Pero indudablemente todos los sectores de la sociedad colombiana debemos estar comprometidos con la paz. Debemos acabar con ese Brexit a lo colombiano que hemos venido teniendo, en donde las desinformaciones son las que más han permeado la sociedad colombiana y no solamente todo lo que se ha venido construyendo sobre el proceso de paz. Porque la estigmatización que quieren generarle a algunos sectores al proceso de paz no es sano para la democracia. El decir que el proceso de paz es castrochavista o que tiene un vicio comunista es negar los verdaderos fundamentos de lo que significa la democracia y la misma paz positiva. Así que nosotros debemos es construir, avanzar, y para avanzar tenemos que empezar a generar nuevos valores como sociedad, como familia, como país y cumplir con todas las obligaciones que nosotros como sociedad colombiana tenemos. Es la manera de combatir este negacionismo, es avanzar bajo un camino de legalidad, de ética, de construcción y sobre todo de conciencia en que la apuesta es la paz, porque la paz
lo que nos va a fortalecer la democracia. La paz es lo que nos va a llevar equidad social, es lo que va a hacer avanzar los territorios, porque necesitamos una mayor descentralización, una mayor desconcentración. Necesitamos que el Estado se desarrolle en su gobernabilidad y haga presencia en soberanía a cada rincón de la geografía colombiana. Entonces, negar la situación, negar las causas de la violencia, que no son de ayer, ni de hace 2 años, ni de hace 10, sino que es histórica, es pegarnos contra la pared, es generar más inequidad y es retroceder en la historia en lugar de avanzar. Ahí me voy a meter a un tema y es que hemos visto casos exitosos respecto a la aplicación de la justicia transicional y aquí hay que mencionar algunos de ellos como lo que sucedió en países africanos, en Asia, hasta el mismo continente americano donde nosotros ya impulsamos procesos de justicia transicional con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y aquí viene una pregunta, señora embajadora. ¿Usted considera que a pesar de las dificultades que ha tenido este proceso, es un modelo a exportar? La realidad es que no tengo ninguna duda. Yo creo que el proceso de paz de Colombia, el acuerdo de paz que se firmó, es un gran modelo para el mundo. Es un gran modelo, yo diría, por varios elementos. Primero, por varios puntos. Primero, por lo comprensivo del acuerdo. Este es un acuerdo, en la mayoría de los acuerdos de paz que se firman en el mundo, que se han firmado en el mundo, son acuerdos que se han limitado a la parte de la desmovilización, de la entrega de las armas y de la reincorporación. Y aquí Colombia presenta al mundo un acuerdo que va mucho más allá, un acuerdo que tiene una visión de largo plazo y un acuerdo que tiene una visión de transformar el país y de atacar muchos de estos elementos que decía la doctora sobre los desafíos que tiene el país, que sean las desigualdades en las zonas del conflicto más alejadas del país, alejadas también por la propia geografía tan maravillosa y a la vez tan compleja que tiene este país. Yo diría que este es uno de las grandes lecciones que deja el acuerdo de paz para exportar. Yo también hablaría de algunos elementos como el capítulo de género del acuerdo de paz. Esto es completamente innovador, es la primera vez que en un acuerdo de paz hay un capítulo de género tan amplio y que además es transversal en la implementación del acuerdo y que además las mujeres han tomado como bandera seguir la implementación y lo hacen de una manera muy estricta y muy precisa y que les permite realmente introducir esta perspectiva de la mujer en lo que es la mujer que tanto ha sufrido, que normalmente es la primera víctima del conflicto y cómo pueden ir contribuyendo también en la implementación. Y si sacara otro elemento también, por supuesto, hablaría de del mecanismo de justicia transicional, lo mencionaba antes, realmente es muy novedoso. Por supuesto que la justicia transicional es siempre muy conflictiva, es siempre muy difícil de gestionar, lo hemos visto en todos los diferentes conflictos, cuando hablábamos en Nepal, cuando se ha hablado en muchos otros en América Latina, siempre es uno de los grandes elementos de desafío y donde exige mucha generosidad por parte de la sociedad para hacer frente a tanto dolor. Entonces, este sistema que se ha montado aquí en el acuerdo, donde tenemos 3 grandes instituciones, donde tenemos la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, realmente forman un conglomerado muy global y un gran desafío también en la implementación. Y yo creo que ahí realmente otro de los grandes
innovaciones es el haber metido, el haber puesto en este sistema de justicia transicional y en toda la implementación del acuerdo a las víctimas en el centro de la implementación del acuerdo. Yo creo que con esos elementos y algunos otros, pero yo destacaría en estos momentos estos, Colombia ha hecho una gran contribución a la construcción de paz internacional, por eso Colombia es un miembro muy activo de todas las discusiones de paz que se están llevando a cabo en las Naciones Unidas y así debe ser. Y yo realmente veo a Colombia como un gran país contribuyendo en todos los años que van a venir a las diferentes negociaciones de paz del mundo y también a la implementación. La implementación va a ser también una lección sobre la que se van a estar mirando muchos otros países en el futuro, porque efectivamente es compleja, efectivamente nadie dijo que la implementación iba a ser fácil, al contrario, con la firma del acuerdo realmente las dificultades es cuando empiezan en esta implementación y yo creo que de todo eso Colombia va a estar dando lecciones, digamos, no desde el punto de vista pretencioso, pero sí es una gran experiencia la que se está adquiriendo aquí en Colombia y que es una gran experiencia que estoy segura la comunidad internacional va a ir buscando y Colombia va a estar en muchos países en el futuro compartiendo sus experiencias en los años que vienen. Las buenas y las malas, normalmente aprendemos más de las malas que de las buenas. Entonces, estoy convencida de que hay muchos elementos innovadores y que además muchos elementos que la comunidad internacional estará buscando y que Colombia estará compartiendo en los años que siguen. Así es, hay que retomar nuevamente la centralidad a las víctimas. De ahí, la justicia transicional no ha sido nueva para nosotros y por el contrario se impulsaron algunos de sus mecanismos en el acuerdo de paz suscrito con las Autodefensas Unidas de Colombia y esos asuntos no pueden pasarse por alto de lo que nosotros hemos realizado como país y cómo hemos hecho los procesos con los grupos de autodefensas o paramilitares y ahora lo hacemos con los desmovilizados de las FARC. En su libro Justicia Transicional del Laberinto a la Esperanza, que por cierto se encuentra en la librería de la U para quienes quieren comprarlo, y con eso de fondo se apoyará también a la Cruz Roja Colombiana, pues vemos que hay una justicia transicional que es importante y eso nos lleva a pensar y ahí nosotros, y aquí le pregunto a la profesora Clara, ¿qué se debe hacer para no cometer los errores del pasado? Bueno, yo pienso que los acuerdos de paz es una buena visión que nos permite no cometer los errores del pasado. Si nosotros miramos la historia colombiana, en la época de la violencia bipartidista, realmente fue una época de absoluta impunidad. Fue una época en donde ni siquiera las comisiones, la Comisión de la Verdad se pudo su trabajo pudo tener a un feliz término. Yo lo había mencionado en alguna ocasión que, por ejemplo, el comisionado para eh, el, el encargado de esta Comisión de la Verdad, Otto Morales Benítez, en su momento dijo, desafortunadamente no hay interés y hay muchas dificultades para que se conozca la verdad. Un país en el cual no conozca la verdad eh, eh, y no se tomen, no se fortalezca la justicia y no se condenen a las personas, es un país que tiende a repetir sus mismos errores y con mayor gravedad y fuerza. De ahí surgieron los diferentes grupos guerrilleros que hemos conocido, como la FARC, el ELN, el EPL, el Quintín Lame, etcétera, el M-19, poco a poco. Y en ese orden de ideas, cuando se firma finalmente este acuerdo de paz, pues fue una esperanza y algo positivo porque por primera vez se cierra el último capítulo, el último conflicto que existió dentro del contexto de la Guerra Fría, que fue el y más antiguo, que fue con la FARC. Y abre una nueva ventana y por primera vez en Colombia se crean instituciones como la JEP y por primera vez funciona la Comisión de la Verdad a cargo del padre Francisco de Ruque, que hace una excelente labor y por primera vez existe una organización
de memoria histórica, el Centro de Memoria Histórica. Lamentablemente, por noticias de prensa que hemos conocido todos, este Centro de Memoria Histórica parecería ser que le gusta el negacionismo, porque el permitir que Colombia se saliera de los demás centros de memoria histórica, que dejara de formar parte, es un error garrafal. Seguir insistiendo en que no existe el conflicto armado es un error garrafal. Los pueblos necesitan conocer su propia historia para que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Los pueblos necesitan conocer la verdad y recordemos que en los acuerdos de paz se habla de verdad, de reconciliación y de no repetición. Entonces, este tema es fundamental para que se cumpla en Colombia la reconciliación y no se repitan los hechos de violencia que se han venido dando durante mucho tiempo. De tal manera que se necesita una voluntad política decidida y un discurso claro y coherente para que avancemos en la implementación de los acuerdos de paz, porque es la única solución y alternativa que el Colombia tiene para reconciliarse, para cerrar las brechas sociales, para desarrollar el campo, para crear cultivos alternativos, para resarcir las víctimas y no para seguirlas revictimizando como ocurren en este momento. Entonces, es una apuesta en el presente y en el futuro. Los colombianos debemos mirar y pensar cuál es el país que nos merecemos y que queremos tener. ¿Es un país desarrollado, en paz, o vamos a seguir en una especie de dictadura, entre comillas, en donde el negacionismo, en donde el populismo punitivo y, y la polarización es lo que impera, o vamos a apostarle a la paz y a la legalidad? Así es. Bueno, el 12 de marzo el embajador de Francia en Colombia, luego de una reunión con distintos embajadores de la Comunidad Europea que estaban con el presidente Iván Duque, manifestó una frase y obviamente esa frase está en todos los medios, salió, generó un movimiento y dijo, quienes matan o agreden a los defensores de derechos humanos en Colombia se están metiendo con nosotros, con la comunidad internacional. Y aquí, señora embajadora, yo le quiero preguntar, ¿la Unión Europea y los embajadores que la conforman están comprometidos en que se pare el asesinato de los líderes sociales, los cuales continúan en esta cuarentena sufriendo esos hechos? Y a pesar de las solicitudes que se le está haciendo al jefe de Estado, de estos delitos no paran. ¿Usted cree cuáles son los motivos o las razones por las cuales esos crímenes se están incrementando? Bueno, muchísimas gracias, Julián. La respuesta es sí, rotundamente sí. Desde la Unión Europea estamos muy preocupados, estamos muy ocupados con el tema de los defensores y las defensoras de derechos humanos y los líderes y las lideresas sociales. Y de hecho, bueno, quiero aprovechar para primero para subrayar un poco una campaña que estamos apoyando hoy, lanzada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con la gran cantante Adriana Lucía, que con su muy potente voz, hoy se han sumado todos estos jóvenes de la Orquesta Filarmónica de la Sinfónica de Bogotá, y Adriana Lucía con una canción muy fuerte que habla de amor, y que reivindica, que paga tributo a los líderes sociales que han sido asesinados, y también hace un llamado para la escucha de todas esas voces que no se han escuchado, que se siguen sin escuchar, todas esas voces que están sacrificando sus vidas para el beneficio de las comunidades. La verdad es que desde la Unión Europea venimos trabajando, apoyando muy fuertemente a los líderes y las lideresas sociales, y lo hacemos a través de diferentes medios, por supuesto mucho en el territorio acompañándoles, y también políticamente lanzamos esta campaña Defendamos la Vida, que es una campaña que tiene ya un año
y en la que, a través de la cual cada una de las embajadas de los países de la Unión Europea hemos ido adoptando o apadrinando o acompañando a los líderes y lideresas sociales con los que venimos trabajando en diferentes programas. Se trata de una campaña fundamentalmente para darles visibilidad y para darles acompañamiento y para decir efectivamente, como decía mi colega, el embajador, cuando atacan a un líder social nos atacan a nosotros. Eso es lo que pensamos todos nosotros. O sea, es realmente una gran tragedia. Es una gran tragedia, más aún todavía, si puede ser durante la pandemia, que estamos viendo a estos grupos armados que están buscando el control de los territorios, estos grupos armados que están buscando el control de las actividades ilegales, de las economías ilegales, y también están buscando en estos momentos el control de las poblaciones también. Entonces, realmente el por qué es muy complejo, hay muchísimos elementos detrás. El otro día yo estuve a mitad de febrero en el Cauca y además como seguimiento de esta visita y por las dificultades que estamos viendo ahora en el Cauca, tuvimos la oportunidad de encontrarnos por videoconferencia durante un espacio bastante amplio con gran parte de las organizaciones sociales que están trabajando en el Cauca y que están siendo objeto de esta intimidación, de estas amenazas y de estos asesinatos, que sean las poblaciones indígenas, que sean las guardias indígenas o que sean otro tipo de organizaciones sociales comprometidas con ir contra los cultivos ilegales, comprometidas contra la minería ilegal, es decir, todas esas asociaciones que osan hoy en día alzar su voz en un contexto muy complejo y de mucha violencia. Efectivamente, esa es una preciosa foto de Defendamos la Vida con quien era la alta representante de política exterior, con Federica Mogherini y con líderes y lideresas sociales. Estamos actuando, estuvimos hablando con estos líderes y lideresas del Cauca, a quien les hice esta misma pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está detrás? ¿Por qué les están matando? Y ellos mismos nos decían, no lo sabemos. ¿Por qué nos están matando? No lo sabemos. Por supuesto, está todo el tema de las economías ilegales, pero ellos mismos decían, nuestro llamado es al desmantelamiento de estos grupos criminales. Nuestro llamado es a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía a actuar más allá de lo que son los asesinatos o los asesinos materiales, buscar los asesinos intelectuales, quién está detrás y sobre todo el desmantelar estas organizaciones criminales. Y esa es otra de nuestras líneas de acción, esta es otra de las reuniones que he tenido yo esta misma semana con la Fiscalía, con la vicefiscal, con la directora de la Unidad Especial de Investigación. Es otro programa que estamos apoyando desde la Unión Europea en nuestro apoyo más global al proceso de paz, a estas disposiciones del acuerdo de paz que crean la Unidad Especial de Investigación para avanzar. Justo estábamos hablando de esto, cómo avanzar hacia el objetivo real de la Unidad Especial de Investigación, que es el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Entonces, ahí desde la Unión Europea pues vamos a estar también acompañando con asistencia técnica, con experiencia de grandes expertos internacionales a disposición de la Unidad Especial de Investigación y también con equipamientos. Hay que llegar al terreno mejor. La Fiscalía tiene que poder llegar mejor al territorio, tiene que llegar más rápido y tiene que llegar a todos esos lugares tan lejanos, tiene que tener los medios, tiene que tener los vehículos, tiene que tener todos los equipamientos. Ahí también estaremos nosotros trabajando, apoyando tanto entonces a los líderes sociales desde nuestro actuar político, por supuesto desde nuestros programas de cooperación y también desde la Unidad Especial de Investigación. Dos elementos más muy presentes en nuestro trabajo con los líderes sociales. Uno de ellos es el llamado, por supuesto, a lo que es la presencia integral del Estado. Aquí hay cada vez una mayor presencia del Estado, una mayor respuesta del Estado a través de las fuerzas
de seguridad, con una gran presencia militar y una gran presencia policial en los territorios. Y aquí hay un esfuerzo que nosotros reconocemos por parte del Estado de llegar más rápidamente con esta presencia integral a través de las zonas futuro, que pretende, que reconoce esta necesidad no solo de una presencia digamos, de la fuerza del orden público, sino que una presencia del Estado que llega con la educación, que llega con la salud, que llega con la fiscalía, que llega con todos estos elementos que aseguran ellos la presencia del Estado. Y otro elemento a destacar es el tema que es un gran debate y que yo creo que tenemos que profundizar más, y lo estaremos haciendo con la doctora Nancy Patricia también, sobre todo el tema de la protección colectiva, ¿no? Está la protección individual, la unidad de protección del Estado haciendo esfuerzos, pero por cierto con limitaciones, porque efectivamente el número de miembros de las juntas de acción criminal, el número de líderes y lideresas sociales es muy importante, y eso es muy bueno porque supone una gran actividad y un gran compromiso social. Hay que ver que estas llamadas que están haciendo desde estas propias organizaciones a sistemas y a mecanismos de protección colectiva. Entonces estaremos trabajando sobre esto. Estábamos ya con algunas experiencias muy interesantes, mujeres en Puerto Asís, que tienen unos sistemas de comunicación entre ellas para asegurarse una protección y unas redes de mujeres que se protegen. Igualmente en otros territorios se habla un poco de estos sistemas también de protección colectiva más generales. Entonces yo creo que estas son también avenidas que nosotros vamos a seguir hablando. Tenemos un diálogo muy transparente, muy abierto con el gobierno. Tenemos un diálogo estructurado, un diálogo de derechos humanos entre la Unión Europea y Colombia, que nos reunimos de una manera consistente y estructurada, y además también un diálogo en el que previamente escuchamos a las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en todos estos temas. Entonces, repito, sí, acompañar y denunciar y clamar y estar muy presentes en la defensa de los líderes y lideresas sociales y de derechos humanos es uno de nuestros grandes compromisos aquí en Colombia, y lo hacemos también trabajando estrechamente con el gobierno, con las instituciones del Estado, con todos el Ministerio de Exteriores, con todo el equipo que lleva ahí derechos humanos, y también, como decía, unidad especial de investigación. Trabajamos mucho con la Defensoría, apoyando el trabajo de la Defensoría en el territorio. Entonces es, digamos, uno de nuestros grandes ejes de acción a través de diferentes actores. Como indica la embajadora, este asunto pues debe ser de todos, y es por eso que el día de ayer, el representante adjunto de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la Comisión Segunda del Senado reiteró su preocupación por las comunidades del Cauca, los procesos organizativos que se están dando allí y los liderazgos. Y eso nos lleva a que se enfrenta este momento un gran desafío por el aislamiento que existe y por las medidas de emergencia sanitaria que las mismas personas tienen. Y pues por otro lado existe un accionar violento de las estructuras armadas que continúa, y eso hace que el gobierno nacional pues no pueda contribuir mucho a mejorar las medidas de prevención y protección efectiva. Es por eso que se le está pidiendo esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Y desde allí retomo la pregunta a la profesora Clara. ¿Cuáles creen que sean las razones del asesinato sistemático de líderes sociales? Bueno, yo pienso que el Estado es absolutamente débil y que no hay una voluntad política clara para luchar contra estos crímenes de líderes y lideresas sociales. Eh, Hemos visto cómo, teniendo en cuenta los informes de Naciones Unidas, que el Estado toma una actitud
irreverente contra estos informes de derechos humanos, cuanto nosotros como Estado colombiano fuimos los que solicitamos en el gobierno del presidente Samper que existiera esta oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. Vemos también, y uno nos explica, cómo existen incendios como el que se conoce hace poco en la Sierra Nevada de Santa Marta, deforestación en la Amazonía, deforestación en algunos parques que nosotros tenemos, donde se intimidan a los guardabosques y los amenazan con la vida. Se desplazan las minorías. Entonces uno dice, ¿cuál es el poder detrás del poder? Porque eso responde a la debilidad de un Estado que no es capaz de controlar ni siquiera todos los territorios que dejó la FARC, que de hecho ya es un tema positivo porque es un tema en donde el Estado ganó en soberanía y podía hacer presencia. Entonces yo pienso que hay un tema integral que el Estado tiene que realizar y es no solamente garantizar el pie de fuerza militar y de policía en estas regiones y en particular para favorecer la vida de estos líderes y lideresas, sino que también hay que hacer presencia de Estado. Tenemos que garantizarle mejores condiciones y calidad de vida. ¿Cómo es posible que ni siquiera en La Guajira exista en pleno siglo XXI el agua potable? ¿Cómo es posible que el Chocó no tenga una condición de vida, de salubridad digna, ni salud, ni alternativas de empleo, ni de educación, sino simplemente el conflicto de una cantidad de grupos armados? Eso demuestra la debilidad del Estado. Y por eso yo me pregunto, como muchos otros colombianos se preguntan, finalmente, ¿quién manda en el país? Porque vemos hace poco, con ocasión de la pandemia, una cantidad de decretos favoreciendo las pequeñas y las medianas empresas, favoreciendo los pequeños campesinos, eh, inclusive auxilios para las clases vulnerables, algunos de ellos llegaron, pero otros no llegaron. Muchas versiones encontradas como carros con agua para La Guajira, pero que no llegaron, mercados que no llegaron, créditos que no se implementaron y que hubo conflicto con el sector financiero porque no se tenían daban muchas condiciones para poderlos entregar cuando el gobierno nacional dijo que no. Entonces, no existe un mismo diálogo, un mismo lenguaje en todo el aparato del Estado, no solamente en el aparato ejecutivo a nivel central, departamental y municipal, sino en general. Y nos preguntamos en dónde está la piedra en el zapato, en dónde es que se queda realmente el problema ahí para que a pesar de que la comunidad internacional y muchos organismos y sectores sectores de la sociedad colombiana se pida mayor protección para los líderes y lideresas y mayor presencia del Estado en estos territorios y desarrollo y realmente sigan sucediendo estas cosas. Entonces, considero que es en la medida en que no se fortalezca la institucionalidad, pues la democracia se va debilitando y ocurren este tipo de cosas. Por eso es que nosotros tenemos que apostarle a la paz y a la implementación de los acuerdos de paz, que es forma en la cual se va a fortalecer la institucionalidad y la democracia. Y aquí yo quiero retomar nuevamente un tema, que es que desde la aparición del COVID-19, todos los países han tomado decisiones de declarar emergencias sanitarias y enfrentar con ello la crisis política, social y económica para minimizar impactos. Y vemos como ahora las cifras no son alentadoras, teniendo en cuenta que hay aproximadamente 3.7 millones de contagiados y aproximadamente 264.000 muertes en el mundo. Y eso nos lleva a mirar a Colombia y vemos que hoy confirman que son aproximadamente 8.959 personas contagiadas y 397 personas fallecidas.
Y aquí es a donde le quiero preguntar a la señora embajadora con ocasión a esta pandemia, ¿cuál será la cooperación que la Unión Europea prestará a Colombia y de manera puntual, cómo va a ser la ayuda que nos van a brindar a nosotros y también teniendo en cuenta la relación con la paz? Sí, muchas gracias por esta pregunta, porque efectivamente estamos ya muy activados en lo que es nuestra cooperación con Colombia. Yo diría que nuestro compromiso se refuerza con la crisis que se está viviendo. Yo creo que las cifras de lo que es la crisis sanitaria son ya muy tristes, yo diría desde luego muy difíciles en Europa. Colombia está en un proceso de contención que está ganando tiempo, pero realmente, efectivamente, lo que hay detrás es un impacto económico, un impacto social muy fuerte. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la Unión Europea? Hemos lanzado lo que llamamos el Equipo Europa, el Team Europa. Quiere decir que los países de la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea y las instituciones de la Unión Europea, todas en conjunto, en cada uno de los países donde tenemos presencia, estamos identificando ya, y estamos en este proceso, cómo podemos incrementar y cómo podemos redirigir un apoyo cuando sea necesario, cuando sea oportuno. Y entonces aquí quiero destacar en particular acciones que ya nosotros tenemos en Colombia, más de 100 proyectos en funcionamiento, y lo que hemos hecho por el momento para responder con una mayor rapidez es ir programa por programa, ir identificando en cada uno de los programas cómo podemos reajustar, si es necesario, alguno de los objetivos para responder directamente a las necesidades generadas por la pandemia. Le pongo algunos ejemplos. Son todos los programas que estamos haciendo a través de las organizaciones internacionales, donde a través de nuestra ayuda humanitaria, donde estamos trabajando, por ejemplo, en 5 hospitales de Bogotá y uno en Soacha, donde estamos trabajando, por ejemplo, en el barrio de Santa Fe, aquí en Bogotá, donde tenemos un programa que está ejecutando YMCA, y con personas jóvenes, chicas y chicos jóvenes que están inmersos en la prostitución, y con ellos estamos trabajando. A través de ellos hemos hecho una redirección de algunos de los recursos para acompañar, ayudar al pago de los alquileres y evitar desalojos, también para mercados donde ha sido necesario. Estamos reajustando, por ejemplo, algunos otros programas cuando hablamos de la paz, es las actividades económicas, por ejemplo, en el Cauca, donde lo que se ha hecho es redirigir la producción hacia máscaras, hacia jabones, hacia este tipo de materiales. También, cuando ha sido posible, a todo lo que se puede hablar también de kits alimentarios o de kits de limpieza. Otro de los ejemplos, por ejemplo, es, hablábamos de líderes sociales, pues estamos con 150 líderes y lideresas sociales que tienen realmente dificultades económicas y que a través de los proyectos que estamos haciendo van a tener acceso a mejor acceso a Internet, a apoyar su acceso a Internet para que puedan estar en contacto con las autoridades en caso de sufrir algún tipo de violencias. Estos, digamos, que son los ajustes de los programas. La realidad es que la gran parte de los proyectos europeos se encuentran en los lugares del conflicto de Colombia, se encuentran en actividades que son de generación de empleo, con una gran participación de las mujeres. Por supuesto que todas estas actividades y de desarrollo económico, por supuesto que todas estas actividades siguen siendo pertinentes. En algunos casos hemos tenido que paralizar un poco los proyectos, pero en general todos estos programas deben de estar contribuyendo también a esta recuperación económica en cuanto el gobierno permita la reactivación económica de algunos de los sectores. Otro de las grandes decisiones que hemos tomado desde la Unión Europea ha sido avanzar, efectivamente, desde las instituciones europeas, avanzar liquidez, avanzar una serie de programas que tenemos de apoyo presupuestario, donde tenemos una serie de pagos que van por resultados, que van
por objetivos alcanzados, hemos decidido que deberíamos avanzar la inyección de estos recursos. Estamos hablando de más de 12 millones de euros para que desde el gobierno se pueda reajustar a las necesidades que sean más imperiosas. Y, por supuesto, también estamos hablando de trabajar sobre el tema de la migración. Hay que reconocer una y otra vez el esfuerzo mayor, gigantesco que está haciendo Colombia para acoger a sus hermanos migrantes venezolanos y cómo desde la comunidad internacional tenemos que responder de una manera más fuerte. En concreto, en estos momentos, uno de los programas nuevos que hemos decidido es aumentar algunos de los programas de cooperación que teníamos con la Organización Internacional de la Migración y con ACNUR para permitir los cash transfers, las entregas de recursos, y aquí hablamos también, por supuesto, de población migrante, pero también población de acogida. O sea, realmente es muy importante no crear elementos de distorsión y de diferenciación cuando sabemos que la situación es tan compleja, tanto para la población migrante como para la población de acogida. Estos son algunos de los elementos. Vamos a seguir trabajando. Está el Banco Europeo de Inversiones también en contacto muy estrecho con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Vivienda y con otros ministerios para ver en qué medida podríamos facilitar también el acceso a créditos más blandos, a créditos en condiciones más ventajosas, y todo esto forma parte, como les decía, de lo que es el Team Europa, el equipo Europa, donde estamos trabajando todas las misiones aquí en Colombia, poniendo en conjunto, identificando en conjunto y poniendo en conjunto cómo estamos adaptando nuestros programas a las necesidades, mientras que mantenemos, por supuesto, todos los objetivos esenciales de inclusividad y de ruptura de las brechas económicas y sociales, y con un tema siempre muy alto en la agenda, que es el tema del cambio climático y del medio ambiente. Mañana, que estaremos un día más cerca todavía del Día Europa, tendremos la oportunidad lanzamos el Euromodelo con la Fundación Rebel, el Euromodelo, y quiero invitar a quienes nos están siguiendo a que se nos sumen. Es un programa que está destinado a los jóvenes también para conocer Europa, pero también mejorar o practicar sus habilidades y capacidades democráticas y también de generación de políticas públicas. Y estaremos con el ministro de Medio Ambiente, estaremos con el doctor Lozano, estaremos hablando de cambio climático, porque estamos convencidos en la Unión Europea que cuando miramos al futuro, cuando miramos a salir de esta crisis, estamos mirando a salir de esta crisis con creatividad, con métodos diferentes con los que hemos venido trabajando hasta ahora, y sobre todo con sostenibilidad medioambiental. Señora embajadora y profesora Clara, ya vamos acabando la parte, la conferencia, pero sí quiero dejar dos preguntas y que me las concrete, pues que me la contesten brevemente en lo posible. La primera tiene que ver con cuáles son los avances que en materia de paz ha tenido el país y en general, en particular, frente a la cooperación que la Unión Europea le ha venido dando a Colombia en cada uno de los temas relacionados con el acuerdo de paz en los territorios. Y esta es para una última, ¿cuáles han sido las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia? ¿Qué lecciones aprendidas debemos tener en Colombia para, digamos, de los países europeos y de China, teniendo en cuenta que ustedes ya están presentando una luz y que ya vemos que países como Italia, España, Hungría, Polonia, Austria y Alemania, o entre otros, empiezan a salir a las calles y pues a pesar que hay miedo o incertidumbre, ya se siente un alivio? Le cedo la palabra, señora embajadora. Bueno, muchas gracias. A ver, muy brevemente, porque efectivamente ya nos hemos pasado del tiempo. Entonces, respecto a los avances del acuerdo de paz, yo suelo decir mucho que las colombianas y los colombianos tienen que estar muy orgullosos de lo que ya se ha logrado.
Colombia realmente en poco espacio desde la firma del acuerdo de paz ha logrado temas tan importantes como la desmovilización, como el desarme, como el comenzar el proceso de reincorporación, ha puesto en marcha todo un sistema institucional espectacular de justicia transicional con estas 3 instituciones de las que estamos hablando, la institucionalidad del funcionamiento del acuerdo, los PDEs, los programas con enfoque de desarrollo con enfoque territorial, todo está ahí, una gran participación de la sociedad civil, de las colombianas y los colombianos en los territorios muy apartados. Yo creo que todo esto es un gran bagaje, del que hay que estar no solo orgullosos, sino sobre que construir, porque efectivamente el haber logrado avances importantes no quiere decir el quedarse tranquilo y complaciente. Al contrario, yo creo que apunta más hacia lo que viene y lo que viene va a haber resultados menos espectaculares. Es un trabajo más de medio y largo plazo. Es la implementación de las políticas de los PDEs después de su desarrollo, después de su decisión. Ahora hay que ponerlos en marcha, por supuesto. Hay que mantener el compromiso económico y, como decía, quizás sobre todo aprovechar esta oportunidad sobre los PDEs para focalizar las inversiones en esa Colombia rural. Es, por supuesto, el momento de profundizar lo que es la perspectiva de género y la perspectiva étnica en la implementación de los acuerdos de paz. Es momento también de mirar al resto de la integralidad del acuerdo, todas las disposiciones políticas que entrama también el acuerdo. Yo creo que hay una base buenísima y hay que seguir mirando con mucha ambición hacia el futuro para ir creando pasos de irreversibilidad en la implementación del acuerdo de paz. Por supuesto, lo que hemos hablado de la seguridad de los líderes sociales y de todas estas comunidades en los territorios. Enseñanzas del COVID. Yo diría fundamentalmente que estamos muy pronto para sacar enseñanzas. Yo creo que efectivamente en Europa estamos empezando a pasar lo que se llama el pico, que más que un pico pues es una meseta, pero sabemos todavía poco. Yo creo que Colombia puede beneficiarse de toda esta experiencia sanitaria que por la que Europa ha pasado. Creo que con este tiempo que va ganando Colombia con el aislamiento, va a poder beneficiarse de lo que sean los avances en los temas de tratamientos de la Unión Europea que se están aplicando en diferentes países, pero también experiencias muy concretas sobre cómo se va en Europa saliendo del aislamiento. Pero creo que es muy pronto, creo que vamos a tener que sacar muchas conclusiones, pero creo que es muy pronto. Estamos todos más o menos todavía metidos en la urgencia, metidos en la gestión, pero yo creo que sí hay una lección que nosotros ya sacamos, es la lección de la importancia de la solidaridad y de la importancia de dar una respuesta global, una respuesta multilateral. Yo creo que desde Europa nuestros inicios de la gestión de esta crisis no son inicios de los que nos podamos sentir orgullosos. Iniciamos cada uno de los países de la Unión Europea barriendo para casa, mirando en casa, pensando que nos podíamos proteger cada uno de los países, y nos dimos rápidamente cuenta que la única manera de dar una respuesta efectiva es generando un espacio multilateral, una respuesta global, una respuesta en la que participemos todos, y por eso también desde la Unión Europea se ha lanzado un gran maratón para buscar los recursos a nivel de toda la comunidad internacional y de la sociedad civil y del empresariado, del sector privado, para poner en común todos los esfuerzos para la búsqueda de la vacuna, para la producción de la vacuna, para la distribución de la vacuna y también para todo lo que sean los tratamientos y el material de protección. Esto es un esfuerzo realmente global, y así es como desde la Unión Europea vemos que la respuesta tiene que ser global, una respuesta donde la Organización Mundial de la Salud tiene que participar, y ya habrá momentos un poco más tarde para mirar un poco hacia atrás, ver qué es lo que tenemos que cambiar, sacar las lecciones que yo creo que tendrán que ser muy, muy profundas. Mi segunda conclusión ya sería aquí decir fundamentalmente que
tenemos que tener muy claro qué es lo urgente y qué es lo importante. Entonces, es lógico que la urgencia en estos momentos es la urgencia sanitaria, es la urgencia, incluso la urgencia económica de apoyar, de traer un apoyo a los más vulnerables, pero lo importante cuando, por ejemplo, miramos a Colombia sigue siendo también la implementación del acuerdo de paz. Tenemos que mantener la urgencia, lo urgente y lo importante en nuestra agenda para seguir construyendo sobre las bases sólidas que se han venido estableciendo en el pasado. Señora embajadora, una pregunta relacionada a lo que usted estaba diciendo y la hice al público. ¿La Unión Europea tiene algún programa o proyecto para apoyar la educación pública y profesores en estos momentos que se ha visto disminuida? Nosotros tenemos programas de vínculos entre profesorado europeo y profesorado colombiano. Tenemos unos programas Erasmus, tenemos programas que permiten a las universidades estar en contacto, tenemos programas que permiten a los jóvenes estudiar becados en Europa. Tenemos toda esa red de programas vinculados sobre todo a lo que es la cooperación universitaria, la cooperación entre las administraciones de las universidades y la cooperación entre jóvenes universitarios y las becas universitarias. Perfecto. Le doy espacio ahora sí a la profesora Clara para que nos conteste la pregunta. Yo pienso que indudablemente hemos avanzado muchísimo como país a pesar de los bemoles que hemos tenido y que estamos teniendo. El simple hecho de haber firmado un acuerdo de paz que fue tan querido durante tantos años por diferentes gobiernos, eso ya es un avance. Indudablemente, la implementación de los acuerdos es como una especie de una nueva negociación para que se pueda llevar a cabo. El hecho de que ya exista en Colombia por primera vez la JEP, el hecho de que exista la Comisión de la Verdad, el hecho de que exista el Centro de Memoria Histórica y sobre todo lo más importante de resaltar es el trabajo de las víctimas, porque ellos se han puesto realmente la camiseta para que se conozca la verdad, para que se impulse estos acuerdos de paz. Entonces, pienso que hemos avanzado y a pesar de que el Estado no ha retomado el control de todos los territorios, ha retomado algunos de ellos, como bien lo mencionó la señora embajadora, se han comenzado a trabajar en algunos PEDET y también se ha comenzado, o sea, se reinsertó la FARC, o sea, han habido bastantes adelantos en este orden de ideas. De otra parte, con relación a las enseñanzas, yo pienso que hay unas enseñanzas nacionales y unas enseñanzas internacionales. Una de ellas es que nos dimos cuenta en el mundo de que la estructura como tal de salud, pues no estábamos preparados para una pandemia total, es decir, que el mundo necesita invertir un poco más en reforzar este tema. La solidaridad fue muy importante y ha sido muy importante, yo pienso que no solamente en el contexto internacional, sino nacional. Por fin el pueblo colombiano volvió a retomar este valor tan importante y espero que continuemos para que lo enfoquemos en la paz, para que enfoquemos un trabajo en esta consolidación, porque no podemos permitir que en este momento surja la aparofobia y no podemos permitir tampoco que se sigan utilizando las necesidades de las víctimas como banderas electorales. Y necesitamos apostarle porque en Colombia nos dimos cuenta que realmente son muchos los territorios que no cuentan con los implementos necesarios para acceder a la educación. Faltan computadores, falta internet. Y en esto debemos avanzar y poner todos los esfuerzos porque la educación y la ciencia y tecnología nos va a posicionar a nosotros. Colombia tiene todos los recursos para poder ser un líder regional, pero para eso necesitamos ponernos la camiseta de la paz, desarrollar el campo colombiano y solamente se puede desarrollar si tenemos paz, desarrollar los territorios. Así que, y en el contexto internacional, pues hay una nueva apuesta, como lo dijo la señora Merkel y el presidente francés, en el sentido de que el nuevo mundo, que probablemente va a entrar en recesión,
debido a la pandemia, pues es una nueva apuesta para repensar la democracia, es una nueva apuesta para repensar un poco el neoliberalismo y para apostarle al clima, para hacer una economía versus ecología, para que haya una solidaridad en el mundo y empecemos, y sobre todo aquellos países como Colombia, como Brasil, que tenemos pulmones del mundo, para que realmente bajemos esos niveles de gas carbónico, para que luchemos con un mejoramiento de las condiciones climáticas, contaminemos menos, hagamos mejor tratamiento de basuras. Es decir, estas son las nuevas apuestas en donde el campo, el sector agrícola es el líder, porque el mundo necesita de un banco alimentario y todos tenemos que apostarle a esto. Si Colombia le apuesta a esto y fortalece y se implementan los acuerdos de paz y vamos nosotros a constituirnos en un actor importante a nivel de la región. Pero tenemos que tomar conciencia de todo esto porque en este momento, en esta nueva apuesta, lo que se está jugando es la supervivencia de la humanidad y de todo ser viviente. Así que es algo muy interesante lo que nos ha dejado la pandemia a cada país y sobre todo a regenerar la confianza entre todos los países y apostarle también a la cooperación internacional, que es muy valiosa. Si nosotros queremos salir adelante como, eh, como comunidad internacional, tenemos que reconstruir el Estado, tenemos que reconstruir la confianza entre cada uno de nosotros. Y no me puedo ir sin preguntarle, profesora Clara, un tema, y es, usted va a lanzar próximamente su libro Crónicas de Juegos Políticos. ¿Considera que la pandemia puede dar origen a un nuevo orden internacional? Existen algunos académicos que yo soy de esa vertiente en donde consideramos que la pandemia dio origen a un nuevo orden internacional y que se dio como una tercera guerra mundial, solo que no fue con balas, sino que en este hubo un nuevo reacomodamiento a nivel económico en donde vemos que China y Rusia jugaron muy bien su papel y el petróleo influyó muchísimo también en este reacomodamiento. Y también hay un nuevo derrotero que es la Unión Europea ante el vacío de liderazgo de los Estados Unidos que se había caracterizado por décadas a llevarse, a tener este liderazgo en épocas de crisis y en este momento no existe. Y es ahí donde donde China está empezando de una u otra manera a llevar este liderazgo, dando respuestas y llevando materiales que se necesitan para la pandemia a países, a algunos países europeos y a otros países que lo han necesitado. Entonces, yo sí creo que existe un nuevo orden internacional. Hay algunas otras personas que consideran que no, pero eh, el hecho de que Estados Unidos, su política interior, primero Estados Unidos ha dejado un vacío en el contexto internacional en cuanto a su liderazgo, que siempre se había caracterizado por su poder, por su cercanía con sus aliados, y en este momento sus aliados pues a él no les interesa, ha dejado de ser un aportante para la Organización Mundial de la Salud, en el cual considero que es un error garrafal. Entonces, en mi opinión personal, pienso que sí. Bueno, nuevamente agradeciéndoles a los asistentes, a los invitados y recordándoles que por la compra del libro en la librería de la U se ayuda en un porcentaje a la mitigación de la pandemia en Colombia. El libro lo pueden conseguir en www.libreriadelau.com. Quiero agradecerle nuevamente a la embajadora Patricia Lambert. Y quisiera agradecerle muy especialmente, bueno, a ustedes dos, pero muy particular a la embajadora Patricia Lombard por todo el apoyo que nos ha venido dando no solamente la Unión Europea, sino su liderazgo en este proceso y consolidación de los acuerdos de paz. Y felicitarla porque el 9 de mayo es el Día de Europa.
Así que nuestras más sinceras felicitaciones. La Unión Europea es un ejemplo a seguir de unidad y de confianza que debemos imitar y que lastimosamente la América Latina ha perdido ese concepto de integración tan importante y que más se necesita en estos tiempos. Ese era el sueño de Simón Bolívar, pero por fortuna la Unión Europea lo alcanzó, aunque nosotros no, y esperamos que también sigamos sus ejemplos. Y también agradecerle a Clara Chávez, pues por explicarnos también todo esto, lo que es la construcción de paz y la justicia transicional. Nuevamente a todos los asistentes, muchas gracias por su atención y feliz noche. Fue un placer. Hasta luego. Hasta luego.